Buenas noches, chicos. Vamos a seguir con la clase anterior, que eran las etapas o los procesos de construcción de una carretera. Lo que habíamos visto en la clase anterior era cómo se hace un proyecto en general, un poquito metiéndonos o espiando lo que es Project Management, que es es una disciplina que está en boga y que es muy útil para todo tipo de proyectos, no solo el de carretera, pero bueno, a nosotros nos atañe, por supuesto, la construcción de carreteras. Estas diapositivas que voy a estar pasando son de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí tienen los nombres de cada uno de los profesionales que seguramente hacen una presentación universitaria o de alguna charla, en donde se va a ir describiendo los procesos de una carretera. Ahora vamos a ver la primera parte y en la clase que viene espero terminar con lo que es esta serie de clases y ya empezar con lo que es diagrama de Bruckner, movimiento de suelos, y lo que nos restaría sería impacto ambiental, estudios de impacto ambiental. Pero está bueno como para que ustedes vayan sabiendo cómo se construye y en qué, como les dije en la clase anterior, cuál es la estrella, digamos, de trazado en el universo de las carreteras. Bien, sigamos. Estas diapositivas están bastante escritas, explicadas, o sea, ustedes lo pueden usar como apunte para lo que ha de ser un parcial, que tengo que ver a ver cómo lo podemos llegar a tomar. No puede pasar de octubre, como para un parcial vamos a hacer serían como 3 parciales. Vamos a hacer un parcial de la primera parte, después le voy a dar los temas para que los vayan repasando, de la segunda parte y el último al terminar la cursada. No los había hecho antes porque no nos habían autorizado, pero ahora parece que hay que hacerlo. Así que vamos a estar viendo eso también junto con el parcial, más los prácticos aprobados o entregados y con las correcciones hechas para aprobar la cursada. En un principio yo quería en realidad que hicieran el trabajo práctico de censos. Vamos a retomar eso porque quedó ahí para hacerlo en clase y no se hizo. Así que pero vamos a hacer todo lo que es la cátedra teórica, porque si no lo tengo que recuperar eso el año que viene y tienen varias materias para recuperar el año que viene y no quiero cargarlos más. Pero bueno, sigamos. Ustedes fíjense que esta diapositiva dice: la carretera como vía proyectada y construida para la circulación vehicular no solo deberá limitarse a resolver las limitantes del traslado de un punto a otro dentro de la vía o superficie terrestre, sino que deberá hacerlo asegurando las mayores condiciones de seguridad y comodidad para sus usuarios. Esto es una figurita repetida y ustedes fíjense qué tan importante es ese concepto, que casi todas las clases estamos hablando de ello, ¿no? Hacer la carretera de tal manera que sea segura, cómoda para sus usuarios y costo-beneficio coherente. Bien, etapas de la construcción de una carretera. Existen 5 etapas en la implementación de un proyecto vial. Y ustedes van a ir ahora viendo, a medida que vaya transcurriendo la clase, la similitud con lo que hablábamos en la clase anterior de proyectos en general. Aplicado al que fuimos viendo, sí, lo que sería aplicado a la carretera. Pero ustedes van a ver ahora cuánta similitud hay. Planificación. Lo primero es la planificación y hablábamos del proceso de planificación. Básicamente empezar a planificar la carretera con el establecimiento de políticas viales a nivel nacional, que sería el pliego de condiciones generales, ¿sí?, regional o local, análisis de vulnerabilidad a los desastres naturales, es decir, dónde está implantado, qué pasa aquí, sí. Bueno, todos los estudios
que hemos visto en alguna parte también, necesarios para una planificación. Estamos planificando conectar un punto con otro o mejorar una vía, ¿sí? Con lo que es el mejoramiento de la vía, incrementar el volumen de tránsito, atraer tránsito, ¿sí? Análisis de factibilidad técnica, o sea, qué tan factible técnicamente es, se puede hacer, no se puede hacer, ¿sí? Económica, ambiental y financiera. Estos análisis van de menor a mayor. En esta etapa de planificación vamos a ver todo por arriba, no tan detallado, y a medida que se avanzan las etapas y en las decisiones, esos análisis de factibilidad son cada vez más rigurosos, más detallados y se requiere más exactitud. Bien, en la segunda etapa estamos en el prediseño. Dice, a pesar de que ya se han establecido las decisiones críticas que afectarán el medio ambiente y las comunidades circundantes, también tendrán que tomarse otras decisiones importantes para identificar la mejor alternativa vial en el corredor de menos impacto. Esto es la decisión entre alternativas, cuál conviene, cuál no conviene, basado en qué. Tenemos análisis técnicos, tenemos análisis socioeconómicos para este tipo de cosas. O sea, ver qué trazado o qué alternativa de las posibles me conviene, tanto social, ambiental y económicamente, construir. Después de esa etapa tenemos el diseño final. Acá, como habíamos dicho, que viene de menor a mayor, acá todos los estudios van a ser exactos, con la mayor exactitud posible, ¿sí? Una vez que la alternativa preferida haya sido seleccionada, el proyecto pasa a la etapa de diseño, ¿sí? Cuando ya está, la traza es esta, entonces empezamos a diseñar geométricamente con exactitud, empezamos a medir, hacemos todos los estudios pertinentes, ¿sí? El producto de esta etapa es un conjunto completo de planes ejecutivos, especificaciones técnicas para cada componente del proyecto, de costos estimados y de las cantidades de materiales que serán necesarios durante la construcción. Aquí, en este diseño, mediante los planos, nosotros podemos empezar a sacar los cómputos. Con esos cómputos de cantidades, o sea, por decir, carpetas de hormigón, cuántos metros cúbicos vamos a necesitar para hacer la ruta. A partir de eso, nosotros vamos a hacer los análisis de precios. Y entre los análisis de precios vamos a computar según la tarea que tengamos que hacer. Vamos a estar desglosando la maquinaria, la mano de obra, los materiales usados para cada metro cúbico según el ítem, ¿no es cierto? O cada metro lineal, cada metro cúbico de hormigón, cada metro cuadrado sino de carpeta asfáltica, cada metro cúbico de tierra excavada, cada metro cúbico de terraplén, cada metro lineal de caño o alcantarilla que pongamos, todos los componentes físicos de la ruta van a estar computados y analizados en esos análisis de precio. Bien, después la cuarta, la construcción. Una vez que tengamos aprobado todos los análisis, los planos, todo ello, se forma un paquete de expediente y se manda a licitación, ¿sí? La licitación, acuérdense que lo dijimos en la clase pasada, es la forma en que se presenta esta ruta para aquellas personas que puedan construirla, presenten una oferta. Bueno, se selecciona una contratista y se inicia la construcción, ¿sí? Esta es la etapa de construcción. En esta etapa puede requerirse algunos ajustes en el diseño, especialmente cuando pasa mucho tiempo entre el final de la etapa de diseño y la selección del contratista. Esto es usual, porque por ahí se hace el proyecto y por cualquier cosa, por inconvenientes, porque la plata que se pidió no llega, etcétera, 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 suelen pasar en algunos casos años desde que está el proyecto hasta que se deciden a realizarlo o hasta que consiguen financiación para realizarlo.
En ese tiempo, quizá la población creció más, se acercó la ruta o se construyeron cosas cerca. Entonces, este diseño tiene que ser reajustado, actualizado juntamente con los análisis de precio y nuevamente se pone o ya sea licitación o lo hace la empresa que salió ganadora de la licitación. Bien, después está la operación y mantenimiento. Generalmente, una vez que se construye la carretera, la ruta, acá en Argentina tenemos en su gran mayoría 10 años de garantía, que durante esos 10 años de garantía la empresa contratista que haya ganado la licitación debe mantener la ruta en un óptimo estado. Bueno, dice, es necesario garantizar que el tráfico se mueve y que la carretera proporciona el tipo y los niveles de servicio deseado. Con respecto al nivel de servicio, a medida que pasan los años, ese coeficiente del nivel de servicio va a ir bajando para la contratista porque la carretera va a tener un desgaste, pero tiene que sostener al final de sus 10 años de garantía, tiene que certificar cierto nivel de servicio para que la obra para ellos quede terminada y se haga el cierre. Bien, después, bueno, el mantenimiento dividido en rutinario y periódico implica obras para preservar la carretera en sus condiciones originales de nivel de servicio. Partidas de construcción de una carretera. Partidas, son las partes, ¿no? O los trabajos que se hacen. Acuérdense que estamos con una exposición, creo que era de Puerto Rico, no recuerdo ahora, pero de otro país. Vamos a encontrar palabras que no son usuales acá. Trabajos preliminares. En primer lugar tenemos el transporte al sitio de la obra y erección de la planta. Se refiere a la planta puede ser asfáltica o la planta de hormigón. Generalmente cuando son grandes tramos de ruta, o sea, tramos largos, se monta una planta asfáltica en algún lugar, generalmente se hace al lado de una cantera, en donde se puedan sacar los áridos gruesos para hacer ese cemento asfáltico, ese asfalto o el hormigón. ¿Sí? Y el transporte al sitio es ese transporte no solo de la planta, sino también de toda la maquinaria. Se llama, en el ítem es movilización de obra, o sea, es todo lo que yo transporto al sitio donde va a estar el campamento, o donde va a estar la planta asfáltica. Por ejemplo, herramientas para el pañol, containers para oficinas, ahora vamos a ver, para laboratorios. Todo eso entra en el ítem de movilización de obra. Bien, aquí consiste en preparar una oficina temporal, como una estructura de madera y zinc, o alquilar un furgón para realizar aquí los cálculos de gabinete. Bueno, básicamente es plantar oficinas en donde se va a hacer, donde el jefe de obra, el capataz, el ingeniero, van a estar cerca de la obra para ver y no viajar a cada rato, ¿sí? Después tenemos varios tipos de edificios, tenemos oficina de campo, bueno, y ahí tienen todas las características. Laboratorio de campo, otro tipo de laboratorio de campo, también acá, ahí le llaman de campo, ¿no? Pero nosotros decimos campamento. Hay grandes campamentos, como si ustedes, no sé si conocen o han visto fotos del campamento de las represas. Es prácticamente una ciudad, donde encontramos containers o edificios, casas prefabricadas para la gente, o sea, con dormitorios, con comedores, con gimnasios, con sala de juegos. También sucede lo que son los pozos petroleros, ¿sí? En una obra vial esto es más efímero, o sea, más finito en el tiempo, pero hay campamentos grandes en donde también hay lugar para las máquinas, hay talleres para las máquinas,
hay pañoles para las herramientas, está también lugares para acopiar, cemento asfáltico, para el acopio de materiales. O sea, tenemos un campamento, puede ser un lugar muy grande con todas las características, no simplemente las oficinas, ¿sí? Y los laboratorios, que son muy importantes tenerlos cerca para no andar trasladando el material que estamos estudiando. Bueno, acá tenemos ejemplos, fotos de lo que son los edificios, ¿no? Acá tenemos containers, acá tenemos prefabricados. Es según el tipo de duración. Realmente esto, como se puede trasladar, es más rápido de construir y más viable, ¿sí? Porque estos inclusive se alquilan, no tiene que ser propiedad de la empresa, que estos. Pero todo va a depender, obviamente, del tiempo que lleve la obra. Generalmente los planes de trabajo son de 2 años, pero obviamente va a influir la cantidad de kilómetros. En rutas más o menos estándares, digamos, de los tramos estándares son 2 años. Esos 2 años pueden ser 3, pueden ser 5, según las características de la obra. Si no se llega con los plazos, si hay modificaciones de obra, si se decide hacer otra cosa. Hay muchos factores, sobre todo económicos, que van dictando que el plazo se alargue o no. Para que la empresa pueda sacar el mayor beneficio, debe hacerlo en menos plazo. Porque juntamente con las modificaciones de obra y la extensión de los plazos, pueden ser multados por ello y además deja de ser rentable, ¿sí? Cada vez que la empresa alarga el plazo, en teoría, gana menos. Digo en teoría porque mediante una modificación de obra por X causa que sea razonable, los precios los precios de las cantidades no ejecutadas se redeterminan, ¿sí? Hay toda una manera de redeterminar los precios con una fórmula y se redeterminan según la inflación, ¿sí? Según la inflación tomados con índices del INDEC. Puede ser factible eso, pero tiene que estar, por supuesto, bien con una excusa, entre comillas, bien dada. Bien, movimiento de tierra. Los primeros trabajos en la obra se hacen, que son los movimientos de tierra, ¿sí? La operación de cortar y remover cualquier clase de material, independientemente de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de la construcción, para incorporarlo en la construcción. Han sido considerados las mencionadas especificaciones como, bueno, tenemos desbroce y limpieza, demolición y remoción, excavación para explanaciones, remoción de derrumbes, terraplenes en carreteras, pedraplenes, mejoramiento del suelo a nivel de subrasante, ¿sí? Cuando necesitamos una subrasante nivelada, ¿sí? O a veces un poco mejorada para poner el paquete arriba. Bien, desbroce y limpieza, ¿qué es? Ahí ustedes lo van a ver bien, pero básicamente es remover la capa superior de tierra que contenga materia orgánica que cuando nosotros construimos las capas del terraplén o la base y subbase del paquete estructural, es imposible, o sea, es inadmisible la presencia de materia orgánica en esas capas de suelo, ¿sí? Entonces, lo que se hace el desbroce, o sea, sacar árboles, creo que hasta 1,5 metros entra en desbroce, con las raíces y toda la capa superior que tenga maleza, materia orgánica, todo lo que se encuentre ahí, ¿sí? Las actividades específicas son limpieza de superficie de rodadura, limpieza de drenajes longitudinales, o sea, todo lo que está en la zona de camino.
lo que incluya terraplén, cunetas, banquinas, todo eso se va a ir sacando, ¿sí? Después, bueno, corte de maleza, remoción de derrumbes menores, todo lo que haya arriba de la ruta que esté, que haya sido producto de derrumbes, sobre todo de cuando tenemos taludes, ¿sí? Limpieza de señales verticales y defensas metálicas y pintura de bordillos y otros. O sea, son eh, tareas previas. En este caso es porque la ruta ya está, ¿sí? Porque si nosotros vamos a construir una ruta, empezamos limpiando, como en la diapositiva anterior, la explanada. Bien, acá tenemos otras maquinarias haciendo limpieza, desbroce o destronque, también lo tenemos, lo van a ver en proyecto. Demolición y remoción, si hubiese por la traza de la ruta una construcción antigua, cualquier cosa de esa se demuele y se remueve el material por medio de, bueno, si vemos la maquinaria, el camión que lo va a trasladar fuera de la zona de caminos. Excavación para explanación, ahí tenemos ¿cómo es? El perfil que va a ir en corte, ¿sí? Acá está excavando este talud que va a permitir seguramente un ensanche de la carretera. Mira, acá dice: el trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas comprendidas dentro del prisma donde se ha de fundarse la carretera, incluyendo taludes y conetas. Incluye además las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento horizontal y vertical, ¿sí? Este trabajo, excavación para explanación, forma parte de un ítem. Acá se suele decir excavación clasificada y no clasificada, porque aparte de la excavación, aparte de sacar el material de corte, se debe nivelar, ¿sí? Son dos tareas en una. Y trasladar, por supuesto, el material fuera de la zona de caminos, y si es apto para usarlo como préstamo. Acuérdense que el préstamo era sacar de un lado de la misma zona de caminos para poner en otro lado, siempre y cuando el material sea apto para usarlo de préstamo, ¿sí? De esa manera, usando el material como préstamos, ahorramos mucho transporte y mucho movimiento de suelos. Remoción de derrumbe, bueno, acá en el caso de que se haya derrumbado o que haya habido un alud o que el talud a media ladera se haya derrumbado, se debe remover la tierra que sea de ahí, ¿no? Terraplenes en carretera. Y acá estamos armando los terraplenes. Acuérdense que el perfil transversal del camino, o sea, estaba en terrapleno, que era relleno, o era en corte, ¿sí? Acá es colocación y compactación en capas de suelos apropiados para conformar la sección vial, según lo indican los planos de proyecto y terreno natural de proyecto. Bueno, ustedes lo van a ver, no sé si lo han visto ya en suelos, lo que es compactación, cómo son los trabajos de compactación. Para terraplenar generalmente se van de a 20 o 30 centímetros. Esos 20 o 30 centímetros se compactan por pasadas con una relación de humedad apropiada para la densidad que nosotros querramos lograr, ¿sí? Para la resistencia que nosotros querramos lograr en el terraplén, y así se van juntando capa por capa de terraplén compactado hasta llegar a la subrasante. Pedraplenes. Colocación, extensión y compactación de capas constitutivas por fragmentos de roca para conformar la sección vial, según lo indican los planos de proyecto. ¿Cuándo se usa terraplén y cuándo usamos pedraplén? El pedraplén se usa para ciertos tipos de suelos, en vados, por ejemplo, en lugares donde hay mucha infiltración de agua. Entonces el pedraplén, eso, aparte de la piedra, se pone geotextil, ¿no es cierto? Este pedraplén
con los vacíos formados por las piedras, sin finos casi, se logra una filtración del agua adecuada, que de otra manera, si hiciéramos con un terraplén común, se terminaría hundiendo, porque el agua llegaría a ese paquete. Es una forma muy efectiva de tratar esas superficies. También tiene sus trabajos característicos, también tiene su compactador característico. En estos casos se usan compactadores vibratorios. Los compactadores después, pata de cabra, se van a usar para aquellos suelos limosos, ¿sí? Tienen diferentes formas de compactar, o sea, diferentes formas físicas de compactar. Eso quizás lo hayan visto en suelo y si no ya lo van a ver. Bien, esto es un poco la tarea que tenían antes, un poco, esto lo define también por arriba, vi algunos trabajos ahí. Pero bueno, también para los que no los hicieron todavía, pueden llegar a obtener algo de esto. Subbases y bases. Subbase. La subbase es la capa de material que se construye directamente sobre la subrasante, la que hablábamos hoy, ¿sí? Y algunas de sus funciones son reducir el costo del pavimento, disminuyendo el espesor de la base, proteger la base aislándola de la subrasante, proteger la base impidiendo que el agua suba por capilaridad, transmitir y distribuir las cargas a la subrasante. O sea, básicamente la subbase hace de cama para la base, es una capa que tiene su cierta resistencia, con materiales mejorados, ¿sí? Pueden ser estabilizados o no. Básicamente dice que reduce el costo del pavimento, porque si no tendríamos que poner un pavimento mucho más alto en dimensión. Aísla la base, ¿sí? Y en este caso hay subbases drenantes, lo que hacen que los vacíos, otra vez con los vacíos, impidan que el agua suba por capilaridad. Y bueno, lo básico es transmitir y distribuir las cargas desde arriba, ¿no? Desde las cargas que vienen actuando desde arriba, las cargas del tránsito. La base es la capa de material que se construye sobre la subbase, y los materiales que se utilizan para esta deben tener mayor calidad que los de la subbase. Algunas de sus funciones son tener resistencia estructural para soportar las presiones transmitidas por los vehículos, tener el espesor suficiente para que se pueda resistir las presiones transmitidas a la subbase. O sea, acuérdense que había varias formas de transmitir las fuerzas. En los videitos que le pasé la otra vez también está muy bien explicado. Entonces, la base tiene que tener sí o sí más resistencia. Esta distribuye cargas a la subbase y la subbase distribuye hacia el terraplén, la subrasante o el terraplén. Bien, nos encontramos después con la obra de arte y drenaje. Fíjense cómo vamos avanzando. Tendría que ser partes constitutivas, porque en realidad en muchas oportunidades la obra de arte y drenaje se hace antes de que se coloquen las capas del paquete. Pero bueno, vamos a verlas. Bueno, en todo este palabrerío básicamente dice que la función de un drenaje es sacar el agua de la carretera, ya sea longitudinalmente, transversalmente, ¿sí? Y proteger a la carretera de esa misma agua, que el agua no vuelva. Por eso es tan importante un buen diseño de drenajes y buen mantenimiento a su vez. Tipos de drenajes transversales. Este es un drenaje, no es un drenaje transversal, es un drenaje superficial, ¿sí? Lo constituyen todas las obras construidas longitudinalmente a la vía, cuya función es recoger, transportar y desalojar las aguas que caen en la carretera y antes de que caigan sobre ella también. Como drenaje longitudinal se tienen las cunetas laterales y las zanjas de coronación. Aquí tenemos una cuneta, ¿sí?, lateral, longitudinal. Esta va a captar el agua que salga de la ruta,
¿sí? Y el agua que venga de por aquí, ¿sí? Esto suele llegar a tener, acá tenemos como un muro, suele llegar a tener filtros que captan el agua y la llevan por ahí, o filtros acá atrás que hagan también que bajen, bueno, que baje el agua hacia otro lugar. Drenaje transversal son las obras de drenaje que cruzan la carretera transversalmente, ¿no? Como son las alcantarillas, los badenes, los puentes y el bombeo de la carretera. Todo este tipo de drenaje lo van a ver en proyecto y van a ver todos los estudios previos, todo lo que estamos haciendo ahora, digamos un vuelo como para que ustedes tengan noción, si es que no lo han visto en otras materias, de lo que se trata. Bien, alcantarillas. Las alcantarillas tienen como función cruzar las aguas de un lado a otro de la vía y constan de dos partes. El tubo, ¿sí? que es el que cruza toda la carretera, y los cabezales, que son estructuras que se construyen en sus extremos de las alcantarillas. La dimensión del tubo va de acuerdo a la cantidad de agua que pueda captar. Quizá a ustedes les ha pasado que pasan por una alcantarilla gigantesca y tienen un chorrito de agua. Eso es porque las alcantarillas van a estar diseñadas para lo que se llama tormentas de diseño o caudales de diseño, en donde se va a tener en cuenta el peor de los escenarios, ¿sí? Hay lugares, como puede ser zonas de montaña, de cordillera, donde en las épocas de hielo los volúmenes de agua son considerablemente mayores a los de otra época del año. Por lo tanto, ese tipo de drenaje o de alcantarilla debe ser diseñado para el peor de los escenarios. Bien, funciones de los cabezales. Impedir la erosión alrededor del tubo. Ahí lo vamos a ver después en una foto. Evitar la separación de los tubos. Sostener el relleno para que no caiga en el carril y guiar el agua hacia el tubo en la entrada de la alcantarilla o hacia su depósito en la salida. Ubicación de las alcantarillas. Donde existan corrientes de agua que cruzan la carretera, sea en ángulo recto u oblicuo. En el fondo de depresiones u hondonadas, donde no existen cursos naturales de agua. En el punto más bajo de la carretera debe haber alcantarillas sí o sí, porque las aguas, ya sea de lluvia, lo que sea, van a ir, obviamente por gravedad, desde el punto más alto al punto más bajo. Para descargar una cuneta de un lado a otro de la vía, en las curvas verticales cóncavas, en la parte más baja, cuando tenemos una curva vertical cóncava, debemos poner un sistema de drenaje. El alineamiento de la alcantarilla debe seguir el alineamiento natural del cauce del arroyo, canal, etc., tratando siempre de cruzar la carretera en ángulo recto en interés de la economía del proyecto. ¿Sí? Si nosotros tenemos la carretera y tenemos un ángulo muy oblicuo, por supuesto, la alcantarilla esa va a ser más costosa que una alcantarilla que la cruce transversalmente. No es conveniente igual cambiar el cauce o la dirección, porque el agua siempre va a ir buscando su curso natural. Nos va a terminar erosionando, rompiendo la alcantarilla y por ende después la ruta. Tipos de alcantarilla. Los tipos más comunes en República Dominicana, que son también los más comunes, los que solemos ver en Argentina. Las circulares, las podemos tener de hormigón armado, que son las más comunes, y de hierro corrugado. Acá, si ustedes, no sé si pueden apreciar, se notan el corrugado. Acá en la 40, yendo para Río Turbio, por la 40 vieja vendría a ser, pueden verse unas alcantarillas más o menos, no sé si de este tamaño, pero por acá son muy grandes. No sé bien en qué lado es, pero si ustedes han andado por ahí, las han cruzado seguramente. Bien, las de cajón, estas pueden ser prefabricadas, pueden ser hormigonadas in situ, realmente vienen industrializadas estas, para ponerlas directamente y
y armarlas, ¿sí? Son rápidas. Lo que vemos acá es el cabezal. Estos son los cabezales, estos son los muros, ¿sí? Muros de ala que se llaman también, y también se pueden ver en los estribos de los puentes. Y tienen la misma función. La primera que había dicho era permitir, impedir que la tierra, esto está muy socavado igual, que la tierra pase de un lado a otro. Esta es una alcantarilla nueva, acá está el encofrado, todavía se ve de madera. Es también de encauzar, toda el agua que viene por acá se encauza por los muros de ala y entra a la alcantarilla. Esto acá a su vez suele tener una cama de hormigón pobre, ¿sí? De un hormigón, un H8, a veces lo hacen mejor, un H15, para impedir que el agua que viene haga esto, remolinee y entre. O haga esto según la velocidad con que vuelva. Si el agua hace esto, va a empezar a socavar, el pie de la alcantarilla y va a terminar desbancándola, ¿sí? Porque en el pie va a quedar, se va a ir metiendo el agua por otro lado. Eso ya lo van a ver mejor en otras materias igual. Pero bueno, esa es la función de los cabezales o de los muros, ¿sí? de vuelta, que se dicen, de las alcantarillas, y también de los estribos de los puentes en general. Bien, y después tenemos drenaje subterráneo. Este consistirá en la construcción de subdrenes empleando tubería y material granular filtrante, salidas de subdrenes y sumideros ciegos de acuerdo con las especificaciones y de conformidad con las alineaciones rasantes que indiquen los planos o fijadas por el ingeniero. Esto es un dren especial, no se suele usar salvo que sea necesario. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. La clase que viene vamos a terminar esto y vamos a dar alguna tareita, pero esto para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan estudiando como resumen o teniendo como resumen, porque son cosas importantes de conceptos sobre todo que van a ser tratadas en los parciales.